Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tirkan. Soy colaborador y asesor del Centro de Inteligencia de Energía y Medio Ambiente con el doctor Miguel García Reyes. Hoy les quiero hablar un poco sobre geopolítica y economía, en especial sobre cripto. Como sabemos, lo que sucedió entre el enfrentamiento de Irán e Israel ha generado incertidumbre hasta lo que vimos el día de ayer. Era una crisis que podía escalar y no teníamos una idea de a dónde podría llegar, porque siempre en relaciones internacionales partimos de la racionalidad de los líderes para manejar estas crisis. Cuando ataca Israel a Irán, se rompe una guerra proxy. Irán e Israel siempre han estado en guerra, pero en guerra proxy. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizan organizaciones intermediarias para pelear entre ellos. Por ejemplo, es sabido que los hutis y los yemeníes son financiados por Irán, de la misma manera que Hamas es financiado por Irán, como Hezbollah lo es de parte de Líbano. Aunque también hay informes de que Netanyahu en los inicios para dividir a la autoridad palestina financió a Hamas, pero originalmente el núcleo del dinero y el liderazgo político le responde al régimen de los ayatolas. Israel también ha usado al-Nusra en Siria para velar sus intereses geopolíticos y llegar a alianzas con el occidente y con Turquía. Lo que pasó en Siria prácticamente fue muy bien recibido por el gobierno de Netanyahu, porque se quitó de encima precisamente a Hamas, a Irán en Siria, pero renegoció las bases militares de Estados Unidos y de Rusia, que aunque parezcan contrarios, desde la fundación del Estado de Israel han velado por el interés de Israel. No se puede entender el Estado de Israel sin la intermediación rusa y estadounidense. Entonces, con lo que pasó en Siria, hubo mano israelí por medio de un proxy y hubo acuerdos entre las grandes potencias. Pero lo que pasó, el ataque de Israel a Irán preventivo para evitar a toda costa el supuesto programa nuclear iraní, sí rompe una línea roja, porque ya no lanzas un intermediario, estás lanzando a la CFDI a atacar territorio iraní, e Irán respondió de una manera violenta con el Fatah, demostrando que los misiles hipersónicos siguen siendo superiores a la tecnología occidental que se tiene, y debilitó la cúpula de hierro, y eso hizo la intervención de los Estados Unidos atacando regimientos en Irán donde se consideraba que había enriquecimiento de uranio y de posibles plantas nucleares con fines pacíficos, hasta donde se sabe. No obstante, la reacción que después tuvo Irán e Israel y el ataque a la base estadounidense se terminó en una paz tensa, pero en una paz, algo que parecería ser que hubo una negociación de antemano, o al menos un entendimiento entre negociaciones de sombras, como les gusta decirle a los diplomáticos, y como ya anteriormente lo explicó el doctor Miguel. Ahora me voy a enfocar a lo que me gustaría platicarles, que es sobre el Bitcoin. El Bitcoin es un activo que no es emitido por ningún banco central. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún gobierno es dueño de Bitcoin. No te pueden sancionar con Bitcoin porque no le pertenece al gobierno de Estados Unidos o al de Rusia o al de China. Y eso le da una mayor libertad, además de que no genera inflación, porque es poca la moneda que circula y es finita. No cada vez que hay un ajuste se tiene que emitir Bitcoin, si no hay un número de Bitcoin limitados. Pero también es cierto que ha servido como una especie de acumulación y de especulación. El Bitcoin con esto demostró que no es un activo refugio, no es como el oro. Si ustedes tienen Bitcoin, el Bitcoin no les va a dar liquidez, pero les puede dar seguridad después de post-crisis. ¿Por qué? Porque el Bitcoin pasó de capitalizar 2.100 trillones de dólares americanos en los últimos 7 días al ataque de Irán y de Israel a los 1.97 trillones de dólares americanos. Es decir, en un conflicto de guerra viva, la capitalización cayó. ¿Por qué?
porque los grandes inversores como Goldman Sachs y otros ETFs sacaron su dinero en pos de la liquidez. Entonces esto quiere decir que el Bitcoin no es un activo refugio. El precio pasó de los $105,000 a los $99,000, lo cual también indica una caída. Entonces, si tú quieres tener Bitcoin en crisis, te lo recomiendo sí, solo sí, no es dinero que vas a usar, es dinero a largo plazo y es dinero que no vas a necesitar para nada durante una crisis o una emergencia, porque después de esto, como se vio en el COVID, Bitcoin volvió a subir, pero les quiero dejar en claro esto de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en 15 años, que Bitcoin no es un activo refugio, pero sí es un activo que te permite tener un ahorro en caso de que tengas la capacidad de hacerlo para cuando salga uno de la crisis. En el caso de que hubiera una crisis, sigue siendo lo mejor tener dólares a la mano. Muchas gracias.